Bueno, este es el primero de una serie de 4 vídeos en el que vamos a repasar los contenidos de la práctica 3. Entonces vamos a empezar. Aquí tenemos unos datos, tenemos 1020 datos, y lo que queremos es, en primer lugar, introducir lo que se llaman los percentiles. Los percentiles, se da un número cualquiera entre 0 y 1, o lo que es lo mismo, un número entre 100 y luego se divide entre 100. Y imaginemos, por ejemplo, el 30%. ¿Qué es el percentil 30%? Pues sencillamente es un valor que deja por debajo suyo el 30% de los datos. Entonces esto lo podemos comprobar. Vamos a hacer, por ejemplo, el quantil 30%. En R quantil se escribe quantil. Percentil y quantil es sinónimo. En inglés la diferencia es que quantil es cuando se mide en proporción y percentil cuando se da el 30 del 30%. Digamos, si pones 0,3 es quantil, si pones 30% pues es percentil. Pero vamos, en R se escribe así. Y lo que vamos a hacer es decir que queremos dentro de nuestros datos pues que nos calcule el percentil 0,3. Vemos que nos da que el percentil 30% es 1,84. ¿Cómo puedo yo comprobar esto? Pues yo lo que puedo ver es contar cuántos datos hay, contar cuántos datos hay que sean menores o iguales que 0, o sea que 1,847883, y ver si da el 30%. Pues vamos a verlo. Vamos a cogerlo aquí. Vamos a contar primero cuántos hay. Entonces, digamos que el total, por llamarlo de alguna forma, pues sería coger nuestros datos y calcularle su longitud. Y me dice que el total es 1020, eso ya lo sabíamos. Bueno, vamos a coger los datos que están por debajo de 1,84. Entonces voy a coger datos 2, va a ser dentro de los datos, pues coger aquellos datos que sean menores o iguales que el número este que pasé antes por el portapapeles. Esto de el 0 lo podemos, es menor o igual, ¿vale? Bueno, y vamos a coger, y vamos a llamar yo que sé parte, pues va a ser coger la longitud de esos datos 2. Y si todo está bien, pues debe datos 2. Y si todo está bien, pues debe salir que hemos cogido el 30%. Vamos a ver cuánto vale la parte partido por el total. 0,3, el 30%. No siempre sale exacto, en este caso sí ha salido exacto. ¿Por qué no sale exacto? Pues por lo siguiente, imaginemos que nosotros ponemos datos 3, por ejemplo, pues va a ser CD 1,2,2,2,2. Voy a poner 10 datos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y un 3. ¿Vale? Y nos preguntamos cuál es el percentil 30%. Entonces vamos a coger el quantile 0,3 de estos datos 3. A ver, cuando lo escribí datos 3 no le di bien a la tecla, datos 3. A ver, bueno. A ver, probabilidad de outside 0,1. Porque lo he puesto al revés. Es primero los datos y luego el valor que quiero calcular. Bueno, me dice que el percentil 30% es 2. ¿Por qué? Porque si lo vemos aquí los tenemos ordenados. Si pensamos cuál sería el tercer dato, que son 10, pues 1, 2, 3, aquí tenemos el 2 y por debajo suyo se queda el 30%. Claro, pero es que hay muchos 12. Entonces, si nosotros contamos cuántos datos hay menores o iguales que 2, él no sabe cuál de los 12 hay. Por tanto, nos diría que por debajo menor o iguales que 2 hay 9. Hay que acostumbrarse sencillamente a eso. Bueno, una vez que sabemos calcular percentiles, ¿para qué sirven los percentiles? Pues sirven exactamente para clasificar. Cuando nosotros, por ejemplo, imaginemos que tenemos nuestros datos y quisiéramos partirlos en 3 intervalos. Vamos a abrirlo por aquí. Un fichero solamente para escribir lo que queremos. Lo que queremos es partir en 3 partes. ¿Qué queremos en cada uno de ellos? A veces lo de que autocompleta. Pues en la primera parte lo que voy a querer es el 20% de los más pequeños. En la segunda parte, bueno, voy a ponerlo en la tercera parte porque es más fácil de enunciarlo. Pues por ejemplo, el 10% de los más grandes, y en la segunda parte los demás. Bueno, ¿cómo podemos hacer
esto? Pues precisamente para eso están los percentiles. Pensemos primero qué es esto. Pues lo que estamos diciendo más o menos es algo así. Yo lo que quiero es ir poniendo aquí datos hasta que llegue un momento en el que llegue al 20%. Y aquí en la parte esta de aquí lo que voy a tener es la primera parte. Luego seguiré poniendo datos hasta llegar a un cierto valor. Fijaros que como el 10% va a ser los más grandes, pues para aquí voy a tener que llegar hasta el 90%. Y finalmente, pues aquí tendré el resto de mis datos. Vale. Entonces ese es el tipo de dibujo que yo quiero. Quiero decir, aquí el 20%, aquí el 10% y aquí los intermedios. Lo que necesito saber es cuáles serían estas dos marcas. ¿Y cuáles serían estas dos marcas? Pues el valor que deja por debajo el 20% en este caso, y este sería el que deja por debajo el 90%. Por tanto, los valores que nos servirían para partir en 3, para partir en 3 se necesitan solo dos marcas, sería calcular un cuantil dentro de mis datos, el cuantil 0.2. Y el otro que querría sería un cuantil B, de forma que estaría el 0.9. Y puedo hacer otra vez lo mismo de antes. Yo ya tengo mi total, vamos a ver cuánto habría en la parte 1. En la parte 1 lo que tendría que calcular es la longitud de aquellos datos que sean menores o iguales que A. Si lo calculamos, pues si decimos cuánto vale parte 1 partido por el total, pues nos dice que en la parte 1 hay un 20% de los datos. Si nos preguntamos cuánto hay en la parte 2, pues en la parte 2 tendría que contar aquellos datos que sean mayores que A y que los datos también sean menores o iguales que B. Estos son los que se quedarían entre A y B. Bueno, aquí tendríamos en parte 2 y ahora decimos que queremos calcular cuántos se me quedan en la parte 2. Vemos que tenemos el 70%. Y finalmente, si quisiéramos ver cuántos están en la parte 3, pues en la parte 3 tendríamos aquellos datos que serían sencillamente mayores que B. Y nos preguntamos cuántos tendremos en la parte 3, pues tendremos parte 3 partido por el total, tendremos el 10%. Hemos clasificado en tres partes, 20% en el lado izquierdo, 10% en el lado derecho y en medio el 70% restante. Comentar, por terminar este vídeo, que cuando se calculan cuantiles se puede calcular más de uno a la vez. Por ejemplo, lo de antes podríamos verlo hecho de la siguiente forma. Podríamos haber dicho que los que a mí me interesan, en vez de poner cuantil del tal, podríamos haber dicho que los que a mí me interesan, digamos las marcas que a mí me interesaban, podía calcular las dos a la vez, diciendo que lo que quería era calcular dos marcas a la vez, con una lista, que quería calcular la marca que parte en 0,2 y la que parte en 0,9. Aquí falta un paréntesis. Y si yo ahora digo que me ponga las marcas, pues me dice que parte al 20% por debajo 1,73, lo mismo que nos había dicho antes, y luego aquí pues la otra marca pues el 2,40. Y ya veis que sirven para ese tipo de cosas y por supuesto se puede partir en más de dos trozos, o perdón, en más de tres trozos, etcétera. En el siguiente vídeo seguiremos con los percentiles.